revisando aquí las notas que tomé del consejo ayer, por ahí a las 5:36 el presidente empezó a decir que de 195 promesas de campaña se han incumplido 146 y se molestó pues porque dijo hay unos ministros que no han llegado y empezó a atender a algunos ministros por nombre, bueno, entre los atendidos ministros o no ministros, Santander, Peñalosa, pero en cuanto a los que estuvieron en su gabinete, ahí como a esa hora, como 5:40 más o menos, la atendida Alejandro Gaviria dijo que el mayor error había sido nombrarlo ministro de Educación. Exministro Alejandro Gaviria, buenos días. Buenos días, Gustavo, ¿cómo está? Bien, Las señor. notas, ¿cuántas páginas tienen? Uy, no, eso ¿Cuántas usted páginas no tienen se sus notas de la imagina, reunión? pero las voy a argollar como si fueran un trino de Petro. Llenó un, cua- Un cuaderno llenó un entero, cuaderno ¿no? completo, Además, me imagino. con horas de en qué momento se dijo todo. Ministro, exministro, su opinión sobre lo que pasó ayer y por supuesto de lo que dijeron de usted. Bueno, voy a empezar por lo primero. Yo creo que, Gustavo, es preocupante. Refleja algo que yo viví, que ya había de alguna manera descrito en un libro que yo escribí sobre lo que pasa al interior del gobierno Petro y en particular de sus consejos de ministros. La forma de liderazgo del presidente, que yo creo que la vimos de ayer, el país la conoció por dentro. Es un liderazgo que no une y que no hay una idea de gobierno. La forma como han operado los consejos de ministros que en mi época tenían como estos dos momentos que fueron ayer evidentes. Uno primero donde el presidente hace un discurso sobre todo, que es sobre nada, y lo otro la lluvia de ideas sin sentido de los ministros, donde no hay ningún asunto sustantivo de políticas de Estado que se trate y todos los problemas quedan en el aire. Y tercero, yo creo que fue una discusión muy compleja sobre pues, la entrada de unas personas al gobierno, de Benedetti en particular y de Laura, y yo no sé por qué decidieron esa división, esa fractura, que es una fractura política, pero también una fractura del gobierno, ponerla en televisión para todo el país y convirtiendo la democracia en un espectáculo. Exministro, una de Eso es lo las... primero. Sí, Sí, bueno, si quiere, bueno, hablemos y ya le No, cuento no, no, lo mándese, segundo. sí, mándese con lo mándese segundo, con la segunda, tranquilo, claro. tranquilo. Lo segundo, Gustavo, refleja una conversación que yo tuve con el presidente Petro Larga. Su idea de gobierno en educación es universidades públicas en todo el país. Y empezamos a trabajar con esto. Yo he tenido la experiencia desde hace 25 años de lo que es construir proyectos y proyectos complejos en buena parte del país. Es más, he aprendido que el recurso escaso generalmente no es la plata, no es el presupuesto, son los buenos proyectos. Y empezamos a trabajar en eso, en la construcción de buenos proyectos con la CAF. Y el presidente en algún momento dice, hagamos universidades en containers en todo el país. Y yo simplemente le decía, ¿dónde están los registros calificados? ¿Dónde están los programas? ¿Dónde están los profesores? ¿Dónde está la conversación necesaria con la comunidad para cuáles son los programas de educación superior que se necesita? ¿Dónde está la reflexión sobre la educación media, que en muchas regiones del país, el catatumbo, por ejemplo, es el verdadero grado de botella? Todas estas que son las cuestiones fundamentales para hacer un programa de gobierno exitoso no le interesaban al presidente. Y ese desencuentro en parte tuvo que ver con mi salida del gobierno, pero refleja, Gustavo, un estilo de gobierno muy particular donde nada pasa, donde es muy difícil ejecutar. Y es un síntoma o un atisbo, un caso particular o un paradigma, podríamos decir incluso, de lo que ha ocurrido en el gobierno. También me preocupa que en este tema y en salud lo que hace el gobierno, en lugar de la autocrítica, en lugar de mirarse en el espejo de sus propias faltas, es buscar culpables. El gobierno lleva 2 años y medio, yo estuve 6 meses en el ministerio, que todavía me echen la culpa a mí es grotesco. Hace aproximadamente un mes en los temas de salud, el ministro de Salud hizo una entrevista y básicamente me estaba echando la culpa a mí con lo que había pasado 10 años cuando yo fui ministro de Salud atrás. O sea, esto es una cosa que yo no veo que tenga antecedentes en el Sí. país. Los gobiernos tienen que rendir cuentas y tienen que rendir cuentas de verdad, no con estas acusaciones retrospectivas que no tienen ningún sentido. Exministro, una de las cosas que quedó claro ayer es que, a diferencia de lo que muchos pensábamos, y me incluyo, el presidente tiene una cierta capacidad para recibir las críticas. Varios ministros se pararon y de manera pública no estuvieron de acuerdo con decisiones. ¿Eso es una cosa que usted vio en los consejos que le tocaron a usted? ¿Lo mismo, ministros que se le paraban y le decían no? Nosotros tuvimos discusiones duras, tuvimos desacuerdos en algunos temas, sí, y vi en algunos momentos que el presidente anotaba y decía, sí, esto debe ser así,
pero debo decirlo también con respeto, nada pasaba después. O sea, ese proceso de autocrítica, esas discusiones que se daban al interior, no resultaban en una toma de decisiones que corrigiera los errores y lo que allí se estaba planteando de esa manera un poco convulsa y desordenada. O sea, no había un seguimiento de esas conversaciones, no había un tablero donde básicamente se diga, mire lo que encontramos, estos son los correctivos que hay que hacer. Exministro Alejandro Gaviria, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Gustavo. Buen día a todos y suerte con el cuaderno. Guárdelo. Sí, señor, se lo voy a pasar a Pascual para las 10.